Y lo que vemos aquí es precisamente lo que iba a ser mi siguiente pregunta y es un gran cambio de tono en Zelensky desde el día de ayer hasta el día de hoy, cuando ayer decía que era ridículo que no existiera un calendario para la adhesión y hoy ha dedicado sus discursos a agradecer por esas ganancias que dice ha tenido en esta cumbre. ¿Cuáles son esas ganancias para Zelensky? Bueno, yo creo que las ganancias son más que evidentes, es decir, por lo menos Volodymyr Zelensky se garantiza que la OTAN, por lo menos en cada país individual, continúe la ayuda militar que requiere Ucrania en esta guerra en su propio territorio, desde que empezó la operación especial militar de Rusia. Se garantiza no solamente el armamento, sino que se garantiza un marco de seguridad que le permitiría a Ucrania poder continuar con esta ayuda militar que tanto requiere de los países occidentales, sobre todo, pues obviamente Europa y Estados Unidos, y se garantiza también, pues, que conforme esta guerra avance, sea que esta reciente contraofensiva que Ucrania lanzó para recuperar los territorios, de alguna manera, pues le permitan a Ucrania ir teniendo algunas ganancias territoriales para hacer que diga por lo menos creíble la opción de que Ucrania eventualmente podría quizás ganar esta guerra o incluso cuidado no perderla. Pero sin embargo la OTAN pues es del criterio que tiene un compromiso adquirido, inevitable, ineludible con Ucrania respecto al tema militar y respecto al tema de la seguridad y respecto al tema de la reconstrucción del país una vez que termine la guerra. Em, ¿Cómo queda entonces la posición de Ucrania después de esta cumbre? ¿Usted considera que se fortalece o se cambia su situación en alguna medida? Bueno, se fortalece porque por lo menos ya se pasa de lo que antes era lo que se conocía como la Comisión de 31 países de la OTAN más uno, incluido lo que se conoce, digamos, en este caso como Ucrania, a convertirse en el Consejo de la OTAN más Ucrania. Eso implica de que ya está en marcha los protocolos que se requieren, que son bastante complicados para acceder a la OTAN, a pesar de que hay también de alguna forma un consenso de muchos países miembros de la OTAN en facilitar a través de un tipo de vía rápida la incorporación de Ucrania una vez que termine la guerra, no en el proceso de la guerra, lo que haría pues de alguna manera que Ucrania, según cómo termine esta guerra, pues podría ser posible una incorporación rápida a la OTAN. Así que yo creo que se fortalece de alguna manera frente a la OTAN, se fortalece frente a la comunidad internacional, pero habría que ver cuál va a ser el curso de la guerra, porque ese es otro tema pues bastante complicado, por lo menos en el campo de batalla, que puede incluso alterar mucho cualquier decisión política que se haya tomado en esta última cumbre de la OTAN. Bueno, ¿qué tanto alteran las declaraciones del día de hoy en la cumbre de la OTAN al Kremlin y a Vladimir Putin? Porque si bien no hay una invitación para que Ucrania sea formalmente un miembro más de la OTAN, sí existe esta nueva figura que usted nos está comentando sobre los miembros más Ucrania y esta posibilidad de Volodymyr Zelensky de citar a los miembros en pleno de la OTAN. ¿Representará esto que haya repercusiones por parte de Rusia en el terreno? No, yo no creo que haya ninguna porque a pesar de que hay compromisos fuertes de la OTAN con Ucrania, eso tampoco está garantizando que exista un calendario oficial que le permita a Ucrania poder incorporarse en algún momento. De ahí un poco, digamos, la decepción de Zelensky de que no se habló de una fecha. Es que no se puede hablar de una fecha mientras que el país está en guerra. No se sabe cuánto va a durar la guerra. Entonces, evidentemente a Putin de alguna forma también le sirve porque en el tanto en que la guerra dure más tiempo, más largo se va a hacer el proceso de incorporación de Ucrania a la OTAN. Así que yo creo que, repito, más allá de cualquier decisión diplomática, más allá de cualquier discurso, más allá de cualquier cambio que haya habido sustancial o mínimo en la OTAN en esta última cumbre, lo que va a determinar la incorporación de Ucrania a la OTAN va a ser cuánto va a durar la guerra en el campo de batalla. Y Bueno, eso pues está por verse todavía más dependiendo de cuál va a ser la posición de todos los miembros que están apoyando a Ucrania en este momento. evidentemente, y la mayoría de líderes coinciden en que esta es una guerra que podría extenderse por mucho tiempo más. Ahora, sobre los anuncios paralelos que se dieron durante esta cumbre, mientras que Francia, por ejemplo, habló de una nueva entrega de misiles a Ucrania, Zelensky resaltó, sin embargo, que sigue teniendo deficiencias con armas de largo alcance. ¿Usted considera que se podrán esperar mayores entregas para el país en los meses por venir? Lo dijo hace unos minutos Joe Biden, continuaremos aquí hasta el momento que sea necesario.
Bueno, evidentemente sí va a seguir enviándose material bélico, cada vez más sofisticado. Zelensky viene desde hace muchos meses pidiendo que se le envíen aviones para poder enfrentar el dominio del espacio aéreo que Rusia hasta el momento ha tenido sobre el campo de batalla, digamos, en todo el territorio, por lo menos una buena parte del territorio ucraniano, y también un poco pues la preocupación que hay en el ámbito internacional sobre la decisión de Estados Unidos de enviar posiblemente armamento de racimo, lo cuales pues son prohibidos a nivel de las convenciones internacionales porque es uno de los armamentos más grotescos y más mortales, más letales que puedan haber. Entonces eso es algo que digamos muchas veces se puede prometer, pero muchas veces puede pasar semanas para que eso se pueda llegar a concretar. Así que no hay nada seguro, aparte de los ofrecimientos que los países hacen, pues para ver si en efecto ese armamento que tanto reclama Zelensky puede llegar realmente al campo de batalla. Antonio, usted es especialista en origen y ampliación de la OTAN y quisiera preguntarle cuál es, en su opinión, en este momento el estado de la alianza. Una alianza que venía siendo denunciada como un organismo muy debilitado y que realmente volvió a ganar mucha preponderancia a partir del inicio de la guerra de Ucrania y se ha venido fortaleciendo. Tanto así que ya hay dos nuevos miembros recientemente añadidos, Suecia siendo el gran anuncio del primer día de la cumbre. ¿Cómo evalúa usted la situación o la perspectiva de la OTAN? Bueno, básicamente yo creo que hay dos momentos muy importantes. Uno, cuando empieza el proceso de expansión de la OTAN en la década de los 90, que fue muy importante. Nunca se creyó que la OTAN pasara, digamos, de los miembros fundadores que la crean en 1949 a incorporar en la década de los 90 a una gran cantidad de miembros de la antigua esfera soviética. Y yo creo que otra etapa muy complicada que vivió la OTAN fue siendo Donald Trump presidente, cuando Donald Trump pues debilitó mucho a la OTAN entrando en conflictos por temas de presupuesto, por temas de cooperación y muchas otras cosas más, en donde históricamente pues Estados Unidos es el que siempre había puesto la mayor cuota para poder sostener a esta entidad militar de la cual pues se gastan miles y miles de millones de dólares anualmente, y que incluso para muchos países europeos implica hasta entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto, lo cual eso contabiliza billones de dólares al año. Pero yo creo que con la llegada de Biden a la presidencia, que se propuso, digamos, echar para atrás en este conflicto que Trump había empezado contra la OTAN, la guerra en Ucrania de alguna forma vino a fortalecer a esta entidad militar, al punto pues que definitivamente con esta última cumbre, pero sobre todo con la cumbre de Madrid que se dio el año pasado, pues simplemente se cambia completamente el concepto estratégico militar de la OTAN para empezar a tener en China y a Rusia como los principales adversarios en el sistema internacional. Entonces, esta cumbre reciente que terminó ayer, pues simplemente lo que hace es que renueva los votos de la organización como una entidad que necesita estar lo más unida posible en caso de que hayan situaciones de futuras guerras, por lo menos en Europa, una vez que la guerra en Ucrania termine.